Soy candidato a diputado provincial en primer término en la lista 72 de Unidad Popular. Vamos a intervenir en la categoría gobernador también, intendente de Capital, de San Pedro, de Libertador, hasta donde hemos podido desplegar nuestra campaña. Estamos haciendo este tipo de tareas de difusión de, primero, lo que entendemos que son los problemas principales de la provincia de Jujuy y también propuestas de cara a buscarle a mediano y largo plazo soluciones. El principal problema que tiene la provincia de Jujuy es la falta de trabajo. Hay una cantidad importante de población que está al margen de la actividad productiva y eso se expresa en que existe mucha desocupación. Si uno ve que la campaña de cara a estas elecciones de renovación de la gobernación, no he encontrado en los candidatos principales que tienen posibilidad de gobernar la provincia de Jujuy opinión sobre los temas básicos de lo que entendemos es el problema económico y social de Jujuy. El problema económico principal es que tenemos una actividad industrial manufacturera altamente concentrada, porque solamente 6 empresas monopólicas tienen la facturación del 82% de todo lo que se produce en Jujuy. Y al mismo tiempo, como contracara, hay muy pocas empresas pequeñas y medianas, no más de 890, 900 tal vez. Las empresas pequeñas y medianas son las generadoras de puestos de trabajo, porque se ha demostrado últimamente que la gran empresa genera muy pocos puestos de trabajo. Pero si uno tuviese 3.000, 4.000 nuevas pequeñas y medianas empresas en un plan que no es un plan a 1 año, a 2, son planes a 5 años, a 10, a 15, que permitirían ir transformando la estructura industrial de Jujuy con pequeñas y medianas explotaciones industriales. Lo mismo sucede en el campo. Nosotros tenemos en el campo mucha tierra que está ociosa. Si hay 170.000 hectáreas que están con cultivo de caña de azúcar, de tabaco, de cítricos, de hortalizas, el doble, es decir, más de 180.000, están ociosas, para lo cual se necesita, o se hubiese necesitado en 32 años de democracia, tener políticas para que la obra pública, que sea prioritaria para dotar de infraestructura, de riego, de canalización, de agua subterránea, a la cantidad de hectáreas ociosas, para que haya allí también miles de pequeños y medianos productores agropecuarios que abastezcan la demanda interna, es decir, lo necesario para alimentar a la población de Jujuy. Por ejemplo, no tenemos carne suficiente, tenemos que traer todo de afuera. No tenemos cerdos para una industria que esté vinculada a todo lo que son los derivados de la producción porcina. Es decir, no tenemos en gran escala la industrialización de la lana de llama, por ejemplo, ¿no? O de otras especies más finas. Es decir, aquí lo que no se quiere discutir es el tema de uso y tenencia de la tierra, porque significaría enfrentarse a poderes que son los que, en definitiva, siempre están detrás de los gobiernos que se presentan como presiones de la voluntad popular. Estos son los problemas que nosotros tratamos de abordar. Un Estado con muchos empleados. Hay una cantidad de empleados públicos que es donde se ha refugiado como parte de la política de no existencia de fuentes genuinas de producción. La población crece y la política tradicional, en realidad hay que decirlo, en 32 años de democracia se ha ido agrandando el aparato del Estado para cubrir en primer lugar las necesidades de salud, de educación, de servicios comunales, obviamente, pero si no crece la actividad privada, es decir, donde se genera la fuente de trabajo genuino para poder hacer de que los jóvenes jujeños que se van incorporando a la población económicamente activa tengan oportunidades de trabajar. Y lo mismo en el sector forestal, en el sector agrícola, es decir, si no modificamos esta estructura productiva en un plazo razonable de 5, 10, 15 años, no vamos a poder modificar la estructura ocupacional. Y por eso van a seguir existiendo 100.000, 110.000 desocupados que reciben
ayuda de parte del Estado nacional particularmente y también provincial. Y tenemos un crecimiento de la actividad informal. Es decir, la gente no se queda en la casa, la familia, las personas, la juventud, a esperar cómo pasa la vida. Sale a buscar algún tipo de actividad que le reporte algún ingreso porque tiene bocas que alimentar. Entonces, esto es la actividad informal, que cada vez es más notoria en las ciudades, que no solamente están a la orilla del puente Lavalle, sino que ahora se puede ver hasta de este lado del centro de la ciudad, hasta puestos de venta de verduras. Sí. Es decir, si a eso le agregan la juventud que tiene que hacer artesanías, ¿no? Poner su mantita para poder vender lo que es su vocación y al mismo tiempo su fuente de ingreso, estamos en una situación realmente grave desde el punto de vista estructural, productivo y social. Y frente a este problema estructural, ¿cómo se puede resolver? ¿Cuáles son las medidas que debieran adoptarse en este plazo, no me habla de 5, 10, 15 años? ¿Qué es lo que debe hacerse? Mire, para cambiar eso, ¿no? Sí, yo he resumido en 4 puntos lo que tendría que ser una verdadera política y un plan a mediano y largo plazo. En primer lugar, hay que tener una política industrial que fomente la pequeña y mediana empresa, que tenga en cuenta la demanda de productos industriales, no solamente a nivel provincial, sino también nacional, de todo tipo, de productos industriales y de servicios. Eso se logra con una política de fomento de la actividad con emprendedores, que tendrá que ser parte de un proyecto de planificación de lo que va a ser el perfil industrial de la provincia de Jujuy, que supimos tener hasta hace 30 años atrás, se puede decir, cuando existía Altos Hornos Acla como empresa estatal y estaban conexas a la actividad de la siderurgia una cantidad de industrias importantes en el parque industrial de Palpalá de esa época. Hay que apuntar a eso que tuvimos para reconstruir el perfil industrial de la provincia de Jujuy. En segundo lugar, hay que usar la totalidad de las tierras ociosas, no solamente las tierras agrícolas, que están en condiciones de ser explotadas con una variedad de productos para la demanda interna también y la demanda nacional e internacional, para lo cual hay que tocar algo que los políticos tradicionales, los que se presentan con posibilidades de gobierno, no quieren hablar, que es el problema de uso y tenencia de la tierra. Porque eso significa ir al encuentro de los grandes propietarios, que hay una ley en la provincia de Jujuy, dictada por el ingeniero Nopec en el año 1973, que habla de las expropiaciones con fines de utilidad pública y habla específicamente del problema de la tierra. Es decir, si uno tiene una política en base a una ley que existe, la 3108, sancionada en agosto del año 1973, estaría en condiciones de decir a quienes son propietarios de tierras ociosas o la ponen en producción, ¿da? O de lo contrario el Estado se hace cargo de eso para que con una convocatoria a la juventud, a los pueblos originarios y a todos los productores que quieran hacer todo tipo de productos, les dé la posibilidad de acceder a la propiedad de la tierra. Y eso necesita un tercer elemento, que es el problema del financiamiento. Si no reconstruimos el Banco Provincia de Jujuy como banca de fomento, es muy difícil tener lo que en el capitalismo se conoce como el aceite lubricante del sistema, que es el crédito a largo plazo, a bajo interés, que permita de que Jujuy, con un fondeo del Banco Provincia que provenga de los recursos de la Dirección Provincial de Renta, esté en condiciones de asistir crediticiamente a quienes emprendan este tipo de actividad. Y por último, hay que modificar la ley impositiva anual, porque hay un código fiscal que permite de que haya un determinado tipo de ley impositiva anual, que se aprueba por lo general en noviembre de cada año. El problema es que nosotros tenemos una estructura impositiva muy injusta, porque estos 6 que decía de monopolios que concentran el 82% de la facturación en la industria, no ponen en Jujuy impuestos, es decir, no tributan en Jujuy los impuestos en proporción a la ganancia que se llevan. Y esa ganancia que se llevan se gasta o tiene destino Buenos Aires o a veces el extranjero, porque tenga en cuenta que las dos principales actividades mineras, que una es Mina Aguilar y la otra es Minetti, son extranjeras.
es decir, que hay fuga de capitales desde la provincia de Jujuy hacia el exterior, no solamente hacia el centro de la capital federal, donde están las casas matrices de las otras empresas que son monopólicas. La ley impositiva anual tiene que ser una ley que ponga una alícuota que es el impuesto a los ingresos brutos, el impuesto inmobiliario, particularmente, para que dejen algo más en la provincia de Jujuy de lo que están dejando, que son realmente muy poco en relación a las ganancias que logran en la creación de riqueza en la provincia de Jujuy. Y eso permitiría de que nosotros al mismo tiempo no seamos tan dependientes de los recursos de origen nacional. Jujuy es una provincia que depende en un 92% de los recursos que vienen del Tesoro Nacional y solamente recauda en proporción a lo que gasta la provincia de Jujuy un 8% del total del gasto público. Es decir, una dependencia absoluta. Estamos viviendo en una situación donde tenemos formalidad de provincia federal, pero en los hechos estamos bajo el imperio de normas unitarias del uso de los recursos de carácter nacional. Y al mismo tiempo esta política impositiva tiene que aliviar de la carga en ingresos brutos o en impuesto inmobiliario a los pequeños y medianos productores, a los pequeños comerciantes, a los industriales, a la población en general, a los profesionales. Y eso va a permitir que Jujuy pueda tener justicia desde el punto de vista tributario, porque hay que aplicar el criterio fiscal de la capacidad de pago. Quien tiene ganancias importantes en la provincia de Jujuy tiene que dejar más impuestos en Jujuy. De esto tampoco se escucha de quienes son, a quienes les puede dar, digamos, el resultado electoral, la posibilidad de gobernar, no se escucha hablar en serio de estos problemas. Y entonces los diagnósticos que se hacen son diagnósticos en general, se hacen consignas en general sobre que se van a cambiar ciertas cosas, pero en realidad si no existe seriedad en el diagnóstico y en las propuestas que hay que hacer para modificar la estructura productiva y la estructura ocupacional, va a ser muy difícil cambiar la provincia de Jujuy. ¿Y cuál es su posición frente a la explotación minera? Tiene que haber, primero, explotación minera es una necesidad de cualquier país que quiere industrializar su producción, que tiene que tener cada vez más industria. La minería es una industria básica para cualquier proyecto de industrialización, en este caso en la Argentina, de reindustrialización de la Argentina, que venimos retrocediendo desde el punto de vista industrial desde la época del menemismo, cuando se liquidaron 40.000 industrias en la República Argentina. De 125.000 quedaron un poquito más de 80.000 industrias en la Argentina, y para eso se necesitan minerales. Ahora, lo que no estamos de acuerdo es que se hagan minería contaminante, que se use el agua de los glaciares, que se deje a las comunidades sin agua, comunidades originarias sin agua, y en principal lugar desde el punto de vista fiscal, que no se pueda controlar lo que producen y que tributen en la provincia de Jujuy en proporción a las riquezas que se llevan de minerales, no solamente de los tradicionales, sino de los minerales raros, de los metales raros, que tampoco conocemos cuáles son, qué es lo que se llevan y cómo facturan en el orden internacional lo que llevan de Jujuy. Hay que terminar con la ley minera del menemismo, que nos llevó las regalías del 10% al 3%, y no se controla lo que produce, por lo tanto declaran lo que se les antoja. Entonces, este tipo de política, sobre la base de la necesidad de la minería para la industria, tiene que tener una política fiscal muy diferente a la que actualmente se aplica en el orden nacional y en el orden provincial. Lo llevo al terreno de la política. Dos cuestiones. Una, que es la que tiene que ver con el piso electoral que se le exigen a los partidos y que sobre todo afecta a los partidos no tradicionales, por ejemplo, como el suyo. Sí. ¿Usted cree que debe modificarse sin duda esta cuestión? Esta es la provincia más antidemocrática desde el punto de vista del juego electoral o de las reglas electorales de la República Argentina. No puede ser que sea la única provincia donde para acceder a la distribución de bancas en el orden legislativo, legislatura provincial para diputados y concejales, en el caso de la intendencia, se tenga que tener el 5% del padrón electoral. No existe
en la Argentina un caso similar. Hay provincias que tienen el 2%, otras que tienen el 2,5%. Hay lugares como la capital federal donde no existe el piso, es decir, por la aplicación directa del sistema DONT se distribuyen las bancas según la cantidad de votos que cada uno sacó. Pero aquí la injusticia está en que hay fuerzas políticas, hay 90.000 jujeños en las elecciones de hace 2 años atrás, que acumulando lo que sacaron en las elecciones parciales, parlamentarias de hace 2 años, 90.000 jujeños que no tienen representación parlamentaria. Y algunos partidos que sacaron votos suficientes como para tener un diputado o 2 diputados, pero por el piso no han podido acceder. Y los partidos que tienen la posibilidad de superar ese piso, que fueron 2 en el caso de hace 2 años, se han repartido diputados con una proporción de 11.000, 12.000 votos, cuando hay partidos que han sacado 15.000 votos, han sacado 22.000 votos. Es decir, es absolutamente injusto, y quienes se llaman democráticos y se presentan como democráticos ante la sociedad, tanto el oficialismo como la llamada oposición, tendrían que hacer un acto de sinceramiento y decir: nosotros no vamos a modificar el piso porque queremos seguir teniendo la exclusividad de la representación parlamentaria o comunal. Y esto es injusto. Es decir, se va a poner en evidencia en los próximos meses o en los próximos años que quienes recitan, ¿no?, que tienen vocación democrática, en realidad con este tipo de cláusula proscriptiva antidemocrática demuestran la esencia de lo que son en política: antidemocrático. Porque no puede ser de que se establezca un piso tan alto para imposibilitar el acceso a la legislatura o a las comunas de alguien que saca una cantidad de votos suficiente como para expresar una parte importante de la sociedad jujeña. ¿Hay alguna posibilidad de que se pudiera hacer algo? ¿Han pensado estos partidos como los suyos? No, miren, yo he conversado particularmente con quienes son hoy oposición, y cuando se le preguntó al senador Morales en una entrevista de partido a partido, es decir, nosotros desde el PTP y ellos como expresión de la Unión Cívica Radical, el senador Morales nos dijo directamente que ese problema no lo van a tratar, y tal vez cuando sean gobierno. Veremos si llegan a ser gobierno, si hacen un acto de contrición democrática, ¿no?, o de vocación democrática, para ser más preciso, y modifican ese piso que tiene que derogarse, porque es una infamia desde el punto de vista de las leyes democráticas que tienen que existir en una sociedad. Licenciado, ¿qué le tendría que decir, qué le quiere decir a la gente, que por qué lo deben votar a ustedes? Yo pido el voto al pueblo de Jujuy, porque entiendo de que en mi caso, como candidato a diputado provincial, puedo aportar a la provincia de Jujuy una cantidad de propuestas, de estudios que he realizado durante mi vida profesional de más de 30 años, con publicaciones, he escrito libros, ensayos, para demostrar cuáles son los temas que debería abordar la provincia de Jujuy para modificar, repito, esta estructura productiva y la estructura social, ocupacional. Y mi rol en la legislatura podría ayudar por lo menos a generar el debate, porque una golondrina no hace verano, no impone leyes, pero sí logra que se llegue con un mensaje a la sociedad de que se están discutiendo cosas que por lo menos es mi interés que se discutan, para promover ese debate necesario en función de modificar la realidad. Y quiero ir al encuentro en especial de aquel que ha votado en blanco, por ejemplo. En las elecciones PASO de hace 2 meses hubo casi un 11% de la población, expresada en casi 40.000 ciudadanos jujeños, que votaron en blanco o anularon el voto. Eso es tener una opinión política, porque no le gusta a Fellner ni le gusta a Morales. Entonces va al acto democrático electoral, pone su voto y dice: no me interesa ninguno. Quiero ir al encuentro de esas personas, esos ciudadanos jujeños, que expresan eso por bronca. Nosotros tenemos una consigna
¿no? Que tu voto sea un grito de rebeldía, es decir, de bronca, para que se pueda ver de que nosotros tenemos una propuesta programática muy diferente a la de los partidos tradicionales. Y esto que le acabo de decir es para ir al encuentro de los problemas de fondo. Si nos dan la posibilidad con su voto para superar el infame piso del 5%, estaremos en condiciones de hacer alguna tarea positiva para la provincia de Jujuy en la legislatura o en los consejos deliberantes.